Cada 9 de marzo, la Iglesia Católica tiene en sus festividades a Santa Francisca Romana o también a Santa Francisca de Roma. Es una santa muy peculiar y muy interesante que vamos a analizar e intentar resolver, comprender algunos misterios que envuelven a esta santa. Santa Francisca es una de las santas que el sínodo pretende ocultar, porque la iglesia moderna o neoiglesia sinodal nos quiere hacer desaparecer por las virtudes que ella tenía. Una de ellas era, por ejemplo, haber visto el infierno, el cielo y el purgatorio antes de morir. Y la otra es el que ella hablaba con su ángel de la guarda. El infierno, el cielo y el purgatorio lo pudo ver en compañía del arcángel San Rafael. Pero ella tenía también contacto y hablaba con su ángel guardián. La iglesia sinodal en estos tiempos nos quiere hacer entender que eso no existe. El Dios humano, el magisterio de la iglesia apunta a tener a un Dios humano, no a un Dios divino. Es un terrible daño para los católicos. Vamos a analizar esta santa tan peculiar, porque a medida que perdemos la costumbre de analizar y revisar la vida de los santos, perdemos una gran parte del misticismo que nos hace falta para llegar al cielo. Vamos a conocer su historia, te invito a que me acompañes en este programa y sin más, comenzamos. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Si algo no podemos negar, es que el ser humano siempre tiene modelos a seguir, o busca modelos a seguir. Eso es desde el principio de su creación. Vemos las culturas antiguas que tenían sus líderes, hacían dioses, sacerdotes, guerreros. Siempre veo un líder a quien seguir. Un líder a quien la población respetaba, amaba, apreciaba y lo hacían el inmortal. Y siempre las personas, niños, tenían la ilusión de ver hacia lo alto, a seguir a ese líder o a seguir a ese héroe para ellos, que los hacía grandes y engrandecía a su pueblo, que los distinguía de los demás, un héroe diferente. Los santos, en la Iglesia Católica, hacen ese tipo de funciones. No es que sean Dios, pero sí llegaron a Dios. Muchas de las veces nosotros imitamos la vida de un santo, imitamos sus virtudes para también llegar hacia donde ellos llegaron, que es el cielo. De tal manera que nosotros, la Iglesia Católica, miramos a los santos como modelos a seguir, como puntos de referencia para llegar a Dios, para llegar a Jesucristo, para ser como ellos y llegar y engrandecer así a la Iglesia Católica. Desgraciadamente, la Iglesia Sinodal, la nueva Iglesia, el Magisterio Sinodal o el Nuevo Magisterio, es la síntesis de todas las herejías en la Iglesia Católica. Se está volcando hacia un Dios humano que le quita la grandeza, que no es necesario ser héroe o no es necesario ser diferente a los demás. Basta con que juntes botellas y con eso te van a canonizar en la Iglesia Católica de estos tiempos. Hay una santa que celebra la iglesia en estos días, en el día 9 de marzo, que es el día de hoy. Santa Francisca de Roma o Santa Francisca Romana. Una santa que nos muestra las realidades a las cuales nos vamos a enfrentar. Una santa que muestra el futuro y el paso que tan grande que tenemos que dar los católicos. Y una santa que nos indica lo que vamos a perder si es que no hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo o no nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conocer su historia, queridos hermanos en Cristo. ¿Quién es? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién es o quién era Santa Francisca Romana? Santa Francisca Romana nació en 1384 y murió en 1440. Fue una madre de familia.
que soportó pruebas muy difíciles como las que podemos soportar nosotros en estos tiempos. Lo han predicado varios santos y varios expertos en su vida. Ella sufrió pruebas tan terribles como la pérdida de sus 3 hijos a raíz de la peste negra y también la pérdida de su esposo a raíz de la guerra napoleónica. También perdió sus tierras. Sin embargo, Santa Francisca nunca dejó de creer en Dios. Siempre estuvo dispuesta a servir a los más necesitados. Luego de enviudar, se consagró al Señor y fundó una congregación religiosa. Entre sus grandes dones espirituales que poseía esta santa, Dios le concedió el poder hablar con su ángel de la guarda y tener visiones de Dios y de la Virgen. Se le considera también en esos tiempos como patrona de los conductores. Fue canonizada en 1608. ¿Cuáles eran las visiones que la hacen tan atractiva a esta santa o tan peculiar? Hay que recordar que hay varios santos en la Iglesia Católica o por diferentes fuentes se hacen santos. Hay que recordar que unos son mártires, unos son santos por doctores, por la inteligencia que Dios les dio, por la aportación, por lo que enseñan a la Iglesia Católica. Otros, como San Agustín, también van en esa rama, pero son padres de la Iglesia Católica. Hay diferentes formas de llegar al cielo. No necesariamente tiene que ser el martirio. En este caso, Santa Francisca no murió martirizada a manos de sus... No se tienen registros. Su esposo fue el que perdió la vida en la guerra napoleónica porque pertenecía al ejército papal, ejércitos pontificios. Y sus hijos fueron arrebatados a raíz de la peste negra. Ella sufrió muchas pruebas, perdió sus tierras también, perdió todo. Sin embargo, se mostró firme y fundó una congregación. Dios le concedió varios dones sobrenaturales, la santa, sobrenaturales, que nos vamos a mostrar. Pero lo más grande, ¿cuáles eran esos dones? Bueno, como lo dice aquí, tenía visiones de Dios y de la Santísima Virgen. Hablaba con su ángel custodio y le respondía. Pero las más importantes o las que vamos a rescatar es el poder mirar esos 3 lugares fuera de este mundo que existen y que sin duda alguna pasaremos por ellos, toda la humanidad. Vamos a mostrar esa información de Santa Francisca. Santa Francisca, como lo hemos venido diciendo, es de las santas más extraordinarias de toda Italia y yo pienso que de todo el mundo. Ella fue bendecida con una serie de dones extraordinarios y que incluso, bueno, llegaron a que ella viera el cielo, el infierno y el purgatorio en compañía del arcángel San Rafael. Estas y otras historias de su vida nos narran así en los libros de Francisca Romana y su arcángel. Un sacerdote muy estudioso de ella se llama el padre Ángel Peña. Ha narrado varias historias de este libro de la santa. Dice, por ejemplo, esa es muy interesante. Francisca vio al ingreso, bueno, cuando vio el infierno, Francisca vio al ingreso un terrible abismo y letreros con avisos del infierno que decían: este es el infierno, sin esperanza y donde no hay jamás consuelo. Es importante destacar esta información, Este es el infierno, donde no hay esperanzas y donde no hay jamás consuelo. Junto al arcángel Rafael, la santa divisó un escalofriante dragón negro, de cuya boca salían una gran llama de fuego. Ella oía gritar y blasfemar con muchos lamentos y voces amargas. Batizó así el padre, y su confesor también relató. Los demonios tenían un olor que no se le podía soportar. Además, Santa Francisca observó muchas cosas horribles, así como innumerables penas y tormentos. Después fue llevada al purgatorio. Ahí vio 3 niveles distintos. En el más bajo
había fuego. En el segundo estaban las almas que sufrían, pero no tanto. Y en el tercer lugar, o el tercer nivel, estaban las personas que iban a pasar al cielo. Lo relata su sacerdote confesor. Finalmente la santa llegó al cielo, donde contempló las almas de los que habían sido salvados alrededor de los ángeles. Todas adoraban a Dios. Los relatos de la santa fueron contados por su confesor. La santa iba con su confesor y le contaba los momentos que Dios le logró ver, los momentos extraordinarios donde ella pudo ver el infierno. No ha sido la única, hay muchas más que nos relatan ese destino que nos espera. No es de dudar que esto sea cierto. Mismo Jesucristo nos hablaba del llanto, del crujir de dientes, del fuego que tocaba. Vete, Satanás, vayan al infierno, malditos de mi Padre, preparado para el diablo y sus ángeles. El purgatorio es igual, el cielo es lo mismo. Cristo nos mostró la verdad de esos tres lugares. Cristo nos mostró la verdad del infierno, del cielo y del purgatorio. El asunto aquí grave es lo que vamos a tratar, mis queridos hermanos en Cristo. La iglesia sinodal no quiere que sepas esto. Como te lo vuelvo a repetir, la iglesia sinodal está mostrando un Dios humano. Nos está mostrando un Dios que es criado del hombre. Un Dios amigo del hombre. Rico en misericordia, sordo al pecado, torpe al castigar. Por lo tanto, es un Dios comunista. Nada más. Y es criado del hombre, es una idea. Esto daña al hombre, daña cruelmente a la humanidad y sobre todo nos quita lo divino. Entonces esta santa a los sinodales les incomoda. Ellos por ningún motivo quieren ver o quieren que te des cuenta de esta santa porque ella revela verdades por las cuales tenemos que pasar todos. A menos de que seas puro y limpio, que lo dudo, aunque mueras en pecado, es sin pecado, que mueras en gracia de Dios, tienes que pasar por el purgatorio. Pero si mueres en pecado mortal, tu destino es el infierno. Y eso los sinodales no quieren que sepas. Ni mucho menos que tomes conciencia para que vivas como si no hubiera cielo, como si no hubiera infierno, como si no hubiera purgatorio. En pocas palabras, la iglesia moderna, el nuevo magisterio, te quiere que vivas como un animal, como una bestia. Así están promoviendo en estas ideologías, en esas nuevas formas de vida que el mismo Papa Francisco y su magisterio nos intentan vender. Es importante que recordemos estas santas, sobre todo lo que nos están advirtiendo, para que tomemos nota, frenemos algunas cuestiones y entablemos esta lucha que tenemos con Lucifer, si al cielo deseamos un día llegar. Enhorabuena, fórmate de estas santas, dala a conocer a tus hijos, cuéntasela a tus nietos y sobre todo reflexiona para antes de que sea demasiado tarde.